Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 4 de la historia, Mastermind Estratega por contrato. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Parte 4. Shigaraki frunció el ceño mientras miraba a los nuevos reclutas. Sí, Sensei dijo que era una buena idea usar los ideales del asesino de héroes para aumentar su número, pero no veía por qué. Tal vez si los ideales de Stein trajeron más gigantes de 6 pies de altura como muscular, claro, pero una colegiala y un emo. Esta era la liga de los villanos, no el canal de Disney. Váyanse, les miró desde detrás de la mano en su rostro, ya puedo decir que son el tipo de personas que más odio. No te apresures, Tomura Shigaraki, dijo Kurohiri, estoy seguro de que estos dos contribuirán enormemente a nuestra causa. Hola. Soy Miko Toga. La colegiala dijo emocionada, me encantó el señor Stein. Se veía tan golpeado cuando murió, fue tan lindo. Hizo un pequeño baile en su lugar, y has trabajado con Ming-chan, ¿verdad? Él también es lindo. Recuerdo cuando apenas podía sostener un cuchillo y me pidió que le enseñara. Fue adorable. ¿Le enseñaste a Mastermind a luchar? Preguntó el emo con incredulidad. Hiran se rió, sí, yo también me sorprendí, pero esta linda señorita es el principal sospechoso de una serie de asesinatos exsanguinantes. Mastermind tiene buen ojo para la calidad. Shigaraki miró a la emo, al menos tiene los modales para presentarse. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? El emo le devolvió la mirada ahora mismo, voy por Davi. Eso no está bien. Me refería a tu nombre real. Lo sabrás cuando lo necesites. Davi dijo con frialdad, en cualquier caso, mi nuevo propósito es llevar a cabo la voluntad del asesino de héroes. Eso no fue lo que te pregunté, Mosaico. Shigaraki se rascó el cuello, ¿por qué todos están tan obsesionados con Stein? De todos modos, él es todo lo que escucho. Cada maldito día. Realmente me está cabreando. Se abalanzó hacia los dos, quienes intentaron contraatacar, pero Kurohiri torció sus manos para que sus ataques no fueran a ninguna parte. Cálmate, Tomura Shigaraki. Si quiere tener éxito, debemos aumentar nuestro número. Nuestra oportunidad está al alcance de la mano, se inclinó, debemos utilizar la ideología del asesino de héroes para promover nuestros propios fines. Shigaraki se alejó, me voy. Cerró la puerta detrás de él. Toga sonrió, por un segundo realmente pensé que nos iba a matar. Creo que él sabe lo que tiene que hacer, dijo Kurohiri con calma, nos comunicaremos contigo sobre el reclutamiento en una fecha posterior. Shouto se quedó incómodo junto a la fuente en el patio del centro comercial. Yaoyorozu lo había invitado a ir con el resto de la clase y no había podido pensar en una buena excusa a tiempo. El resto de la clase se había dividido en grupos de 2 y 3, dejándolo solo. Yaomomo lo había invitado a ir con ella y Hiro para ver los trajes de baño, pero ya tenía uno, así que optó por quedarse. Quizás si se fuera rápidamente, nadie lo cuestionaría. Oye, ¿no eres uno de esos estudiantes de la UA? Shouto vio a un adolescente con una raída sudadera con capucha negra, pero no podía verle la cara. Fuiste el ganador del segundo lugar en el festival deportivo, ¿verdad? Shouto hizo una mueca cuando el extraño puso un brazo alrededor de su hombro, eres bastante poderoso. Por favor, aléjate de mí. ¿Qué puedo decir? Soy un gran admirador, el hombre no movió el brazo. No puedo creer que me esté encontrando contigo de nuevo. Me hace pensar que podría no ser una coincidencia. Los ojos de Shouto se abrieron un poco cuando el hombre puso una mano alrededor de su garganta, manteniendo su dedo medio levantado, se siente como el destino, pero creo que desde tu perspectiva, no nos hemos visto desde el ataque a Una. El hombre le sonrió, permitiendo que Shouto viera su rostro. Tomura Shigaraki, el líder de la liga de villanos con una peculiaridad de desintegración de 5 puntos. Shouto tragó, de repente la mano alrededor de su garganta se sintió mucho más amenazadora. ¿Por qué no nos sentamos y charlamos un rato, Shouto Todoroki? Shigaraki llevó a Shouto a un banco cercano y se sentaron con la mano de Shigaraki todavía en la garganta de Shouto. Podría congelarte aquí mismo, ¿sabes? Dijo Shouto.
Shigaraki se rió. Si lo intentaras, simplemente bajaría el dedo y lo primero que desaparecería sería tu garganta. Aquí con toda esta gente, un héroe vendría a atraparte. Shigaraki se encogió de hombros, claro, pero ¿cuántas de estas ovejas sonrientes podría sacar antes de que eso sucediera? Soy rápido, probablemente podría sacar 20, 30, tal vez incluso más antes de que finalmente aparezca un profesional. Estos idiotas, asumen que todos tienen su misma moral, pero cualquiera de ellos podría usar su peculiaridad y comenzar una masacre ahora mismo. Creen que las leyes y las reglas los protegerán, están convencidos de que nunca les podría pasar nada malo. ¿Cuál es tu punto? Shigaraki se encogió de hombros, eso es todo. No sé. Odio casi todo, pero ahora mismo el asesino de héroes es lo que más me cabrea. ¿Alguna vez has odiado algo tanto que solo querías matarlo? Mi padre, pensó Shoto, pero se mordió la lengua antes de que pudiera decir eso. ¿No era el asesino de héroes uno de tus hombres? Técnicamente no, respondió Shigaraki, pero eso es lo que los medios hicieron que pareciera. Y ahora todo el mundo está obsesionado con él. Todo lo que he hecho, lanzar Nomus en Osu City, el ataque a Uma, incluso matar a All Might. Todo ha sido eclipsado por ese estúpido asesino de héroes y su estúpida ideología. Al final, todo lo que hizo fue tratar de deshacerse de lo que odiaba, al igual que yo. Entonces, ¿por qué todos están tan obsesionados con él? No lo sé, dijo Shoto lentamente, tal vez sea porque convence a todos de que odien lo que hace. Su ideología tiene sentido, no todos los héroes merecen el título, y creo que tal vez todos saben que en el fondo tienen demasiado miedo de decirlo. O tal vez no quieran creerlo. Así que simplemente dejan que los héroes sigan tomando el poder y abusando del sistema. Stein era un maníaco, pero no destruía cosas solo porque sonaba divertido. Estaba tratando de hacer un cambio, mostrar cuán corrupto es realmente el sistema de héroes. La voz de Shoto se había reducido a un susurro, por eso estoy de acuerdo con él. Shigaraki lo miró con extrañeza. ¿Tienes algunas opiniones extrañas para un estudiante a héroe? Shoto solo miró al suelo con impotencia. Realmente no había querido decir todo eso, pero tal vez fue porque Shigaraki ya era un villano que Shoto pensó que tal vez el chico lo entendería. Shigaraki no lo juzgaría por odiar a los héroes porque él también los odiaba. Shoto se preguntó qué había pasado para que Shigaraki odiara tanto a All Might. ¿Podría haber sido algo similar a por qué Shoto odiaba a Endeavor? Entonces ¿crees que a la gente le gusta tanto el asesino de héroes porque demostró la corrupción de la sociedad de héroes? Shoto asintió con cuidado y Shigaraki sonrió. Todo tiene sentido ahora. ¿Por qué All Might me cabreó tanto? ¿Por qué el asesino de héroes me hizo enojar tanto? Estaba justo enfrente de mí. All Might fue la razón por la que estas personas sonríen y piensan que están a salvo, porque los héroes siempre los protegerán. Confían en ellos cuando, en realidad, los héroes no salvan a todos y no merecen nuestra confianza. Shigaraki soltó la garganta de Shoto y lo miró. No necesito cambiar mi forma de ser después de todo. Solo necesito demostrar cuán frágil es realmente el sentido de seguridad de la sociedad. Gracias Todoroki, has sido de gran ayuda. Se levantó. No intentes seguirme, héroe. Si lo intentas, me enojaré. Shoto lo vio irse hasta que desapareció entre la multitud. No soy un héroe. Él murmuró. Toge abrazó a Izuku en el momento en que entró al bar y le dio un beso en la mejilla. Min-chan. Min-chan. ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo. Izuku se rió y apartó sus manos. Y Miko, me acabas de ver hace unas semanas. Se siente como una eternidad. Ella hizo un puchero. Bienvenido Master Min, dijo Kurohiri, ¿puedo traerte un trago? Claro, tomaré jugo de arándano, si tienes. Kurohiri asintió y una risa vino de la esquina. No tienes reparos en asesinar héroes y, sin embargo, te preocupa la edad legal para beber. Davi se burló, vaya villano. Izuku arqueó una ceja. No es tanto que me preocupe la edad legal para beber, sino que me gano la vida con mi cerebro y prefiero que nada lo frene. Se volvió hacia la barra. Eres Davi, ¿verdad? Kirk de fuego. Sí, dijo Davi y se sentó junto a Izuku en el bar. ¿Cómo lo supiste? Me encargo de conocer a todos en el subsuelo, especialmente si voy a trabajar con ellos.
Izuku dijo simplemente te he echado el ojo por un tiempo. Davi parecía vagamente preocupado, pero era difícil distinguir muchas expresiones faciales con sus cicatrices. Kurohiri dejó un vaso de jugo de arándano en la barra e Izuku se bajó la máscara, dejándola acumularse alrededor de su cuello. «Uoya, Master Min», dijo Davi, «¿no te preocupa que la gente vea tu cara?» Izuku sonrió, «Me preocupa que los héroes vean mi rostro. Por extraño que parezca, mi identidad no es completamente desconocida en el subsuelo. Hiran y Miko saben quién soy, por ejemplo, y muchas personas me han visto la cara». Davi arqueó una ceja, «¿Y no te preocupa que alguien delate a la policía?» Izuku negó con la cabeza, «Lo estaba al principio, pero normalmente cuando la gente conoce mi rostro, ya están familiarizados con mi reputación». Tomó un sorbo de su jugo, «Tengo un poco de mal genio. Si alguien me fastidia, lo arruino con el doble de fuerza. Hace unos meses había una pandilla, los Blue Dogs, ¿has oído hablar de ellos?» Davi asintió con la cabeza, «¿Están muertos ahora? No». Izuku asintió alegremente, «Intentaron amenazarme para que trabajara con ellos de manera gratis. Les di sus planes, pero luego rastreé a todos los enemigos que tenía la pandilla y me aseguré de que conocieran las debilidades de cada miembro. No duraron una semana». Davi se estremeció, «Recuérdame que no te haga enojar». Izuku sonrió, «Si tengo que recordártelo, ya es demasiado tarde». Shigaraki entró en la habitación, «Gracias por venir Master Min. Siempre es más divertido cuando eres mi jugador 2. No hay problema, Shigaraki. Pagas bien y tus trabajos siempre son interesantes. Entonces, ¿qué tienes en mente?» Shigaraki se sentó en el bar, «Vamos a mostrar cuán frágil es la sociedad realmente atacando un campo de entrenamiento de la UA, secuestrando a uno de los estudiantes y convirtiéndolo en villanía». Pensó Izuku por un momento, «Eso podría ser difícil, tienes una semilla en el lugar». Shigaraki negó con la cabeza, «Tenemos un espía, pero no estoy dispuesto a sacar uno todavía. Nos filtrará la ubicación tan pronto como lleguen». Izuku asintió, «Muy bien, entonces, ¿a quién tienes en mente?» Shigaraki sonrió y sacó una foto de su bolsillo, «Katsuki Bakugo». Izuku frunció el ceño y tomó la foto. Era de Katsuki encadenado en el podio del festival deportivo. Se había ofendido de que Todoroki no hubiera usado su fuego en su pelea, por lo que su victoria no significó nada. Izuku llegó de donde venía, pero al mismo tiempo, Todoroki no usó su fuego contra nadie, por lo que Katsuki realmente no debería haberlo tomado como algo personal. Sí, no, es una idea terrible. Davi se rió mientras Shigaraki miraba a Izuku en estado de shock, pero ella actúa como un villano. Lo sé. Izuku se rió. El problema es que es demasiado terco. Nunca podrás hacer que Katsuki sea un villano porque no se ve a sí mismo como tal. Se ve a sí mismo como un héroe y ninguna cantidad de amenazas o sobornos lo convencerá de lo contrario. Dejó que el grupo digeriera esa información antes de continuar. «Si realmente quieres reclutar a un estudiante héroe, te sugiero que vayas tras Shouto Todoroki». Por el rabillo del ojo, Izuku vio a Davi tensarse ligeramente y sonrió. «¿El hijo del héroe número 1? Shigaraki dijo en confusión, «¿Qué te hace pensar que seremos capaces de convertir él?» «Tómalo de alguien que solía querer ser un héroe». Izuku sonrió mientras el grupo reaccionaba a eso. «La gente no recurre a la villanía sin una razón y Todoroki tiene una de las mejores razones que he visto. Fue abusado por un héroe durante años y nadie lo salvó. ¿Quién creería que el héroe número 1 era culpable de abuso infantil?» Izuku levantó su vaso para tomar un trago. «Y además, tenemos a su hermano para ayudarnos a convencerlo». Los otros parecían confundidos mientras Davi lo miraba conmocionado. «¿Cómo lo supiste?» Un capricho de fuego fuerte, ojos verde azulado brillantes, un odio a todos los héroes, pero especialmente a Endeavor. Izuku se encogió de hombros, «No fue tan difícil de armar. Te dije que te había echado el ojo por un tiempo». Miró a Davi a los ojos, «Entonces, ¿qué dices, Tuya Todoroki? ¿Estás listo para ver a tu hermano?» El traidor de la UA puso los ojos en blanco ante las payasadas de sus compañeros de clase cuando el autobús se detuvo. Rápidamente envió un mensaje de texto compartiendo su ubicación con Shigaraki. Esto mostraría a esos imbéciles de la clase A
¿Por qué Shouto tuvo que ser emparejado con Bakugo de todas las personas para la prueba de coraje? No era que lo odiara, es solo que Bakugo era muy ruidoso. Estaban casi a mitad de camino cuando vieron humo en la distancia. Hey Quijote, pensé que nunca usabas tu fuego, yo no. Dijo Shouto. Yo no lo encendí. Bueno, entonces ¿quién lo hizo? Porque somos los únicos aquí con peculiaridades del fuego y seguro que no fui yo. Shouto miró a su alrededor mientras se preparaba para usar su hielo. Cállate. No me digas qué hacer, Quijote. Tranquilízate. Puede haber villanos. Bakugo frunció el ceño. Si esto es un truco de esos perdedores de clase B, Shouto puso los ojos en blanco, al menos ya no gritaba. Los niños arrugaron la nariz cuando un olor a huevos podridos comenzó a flotar por el bosque junto con una niebla rosada. ¿Qué? Shouto se tapó la nariz con la mano y empezó a sentirse mareado. Este humo es venenoso, tenemos que salir de aquí. No jodas, Sherlock. Bakugo gruñó, manteniendo su propia boca y nariz tapadas. Huyeron del humo y se encontraron con un estudiante de clase B que se había desmayado en el camino. Shouto vaciló un momento antes de poner al chico de espaldas. Los héroes nunca lo salvaron, pero tal vez él podría salvar a este compañero de clase. Continuaron, más lento que antes debido al peso extra. Debido a que ya no se cubría la cara, Shouto se sintió mareado mucho más rápido que antes y fue solo la práctica que tenía para superar el dolor del entrenamiento de su padre lo que lo mantuvo en movimiento. Probablemente por eso tardó más de lo debido en ver a la figura negra arrodillada en el camino frente a ellos. ¿Quién es ese? Preguntó Bakugo, luego notó la mano cortada. ¿Qué grupo estaba frente a nosotros de nuevo? Tokoyami, creo, Shouto respondió suavemente, tratando de no pensar que la mano podría ser una de las suyas y Shuji. Tan bonita, la figura susurró. No. Tengo que trabajar, pero es tan delicioso, carne hermosa. El hombre se dio la vuelta, revelando una gran boca abierta con ganchos. A pesar de que los ojos del hombre estaban cubiertos, Shouto podía sentir que los estaba mirando directamente. Tengo un trabajo que hacer, Aizawa observó con horror cómo su arma de captura atravesaba al villano. Cuando el villano de las llamas se fundió en una sustancia viscosa, sonrió con satisfacción. Me pregunto si puedes salvar a tus estudiantes. Señor Aizawa. ¡Ayuda! Eraser miró para ver a Ida corriendo fuera del bosque y preguntó lo más rápido que pudo, con pánico en su rostro. Muéstrame tu sangre. Un villano gigante corrió tras él, con las fibras musculares abultadas. Los ojos de Aizawa se agrandaron cuando reconoció a Muscular y activó su peculiaridad. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Muscular gritó mientras se desinflaba, pero Aizawa rápidamente lo envolvió en su arma de captura y le dio un rodillazo al villano en la cara, dejándolo inconsciente antes de parpadear. Observó los puños cubiertos de sangre de Muscular antes de volverse hacia Ida. ¿Estás bien? Ida asintió. El resto de nuestros compañeros de clase deberían estar pronto. Les dije que se escondieran porque yo era el único capaz de dejar atrás al villano. Aizawa asintió. Buen trabajo. Entra, Blood King ya te está esperando con los otros estudiantes. Vuelvo enseguida. No miró para ver si Ida obedecía mientras corría hacia el bosque. Si había escuchado correctamente al villano de la llama, sus estudiantes eran los objetivos. Tenía que salvarlos, o al menos llegar a Mandalay y darles permiso para defenderse. Su corazón se apoderó del pánico. Era como la USG de nuevo, solo que esta vez los villanos no dejarían vivir a los estudiantes porque ya habían obtenido lo que querían. Los estudiantes eran lo que querían, lo que era infinitamente peor. Los únicos estudiantes con los que pasó mientras corría fueron Ojiro, Mineta y Kouda, quienes prometieron ir directamente al campamento. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al claro donde se suponía que comenzaría la prueba de coraje. Un villano con aspecto de lagarto con una espada hecha de otras espadas se abalanzó sobre Mandalay y Aizawa logró sacarla del camino con su arma de captura justo a tiempo para evitar que la cortaran en trozos. Mandalay, ¿estás bien? Eraser. ¿Has visto a Kouta? Aizawa sintió que su estómago se hundía. No lo he hecho, pero necesito que envíes un mensaje a todos los estudiantes. Diles que usen sus peculiaridades y entrenamiento, que les autorizo a participar en el combate con los villanos.
Mandalay pareció sorprendido. ¿Estás seguro? Aizawa asintió. Tomaré la responsabilidad. Nuestros estudiantes son el objetivo y necesitan poder defenderse. Ah, dijo una mujer grande con gafas de sol mientras corría hacia ellos, quien chilló. Espera. El villano lagarto gritó, ese es Eraserhead, es un héroe clandestino y si Stein todavía estuviera vivo, probablemente lo juzgaría como un verdadero héroe. Aizawa no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto, pero la parte importante era que los villanos estaban demasiado ocupados discutiendo para atacar. ¿Y qué? Así que debemos estar seguros de que estamos cumpliendo con el principio de Stein. El villano lagarto fue interrumpido por una patada en la cabeza de Mandalay al mismo tiempo que el otro villano fue noqueado por Tiger. Gracias por la ayuda, Eraserhead, dijo Tiger cuando Mandalay envió el mensaje a los estudiantes. Las cosas se estaban poniendo un poco difíciles aquí. ¿Dónde están Pixie Bob y Ragdoll? Tiger miró hacia atrás y Aizawa palideció cuando vio a Pixie Bob tirada en el suelo. Ragdoll no se ha reportado. Aizawa respiró hondo, no podía preocuparse por eso en este momento. Llévala de regreso al campamento, tengo que ir a buscar al resto de los estudiantes. Tiger asintió mientras Aizawa corría más hacia el bosque. Shouto colocó otra pared de hielo para detener las cuchillas, con cuidado de evitar al chico de clase B que había dejado en el suelo. No te apresures a esta pelea, Bakugo. Lo que sea, Ikki Hot. Nos han dado permiso para pelear, así que eso es lo que voy a hacer. Shouto maldijo mientras Moonfish esquivaba su pared de hielo nuevamente y se lanzaba hacia los árboles. La peculiaridad de este tipo es demasiado buena para navegar por este terreno. Este monstruo me parece un pequeño compañero escuálido. Cambió a una postura de batalla. Ven a mí, bastardo. No puedes usar tus explosiones, Bakugo. Podrías iniciar un incendio forestal y matar a nuestros compañeros de clase. Como sea, Ikki Hot, no soy un idiota. Todoroki lo dudaba. En este momento, Bakugo estaba actuando como en Endeavor. Derriba al villano, muestra su propia fuerza, no importa quién resulte herido en el proceso. Miró hacia atrás, donde la pared de gas venenoso ahora era claramente visible. Entre Moonfish y el gas, no tenían a dónde correr. Bakugo corrió hacia Moonfish con una explosión, rompiendo algunos de los dientes de la hoja y haciendo que el villano gritara de dolor. Bakugo sonrió. ¡Cuidado! Shouto lloró cuando los dientes de la hoja de Moonfish brillaron, pero Bakugo no pudo apartarse a tiempo. Apretó los dientes de dolor cuando lo apuñalaron en el hombro. ¡Maldito! Gritó, te mataré. Shouto sabía que debía enviar una pared de hielo para proteger a su compañero de clase, pero ya podía sentir la hipotermia. Eso, combinado con el gas, hacía casi imposible pensar con claridad. Carne, sangre, dulce. Moonfish apuñaló a Bakugo de nuevo, pero esta vez se acercó lo suficiente para que el estudiante lo agarrara por la cara. ¡Muere! Bakugo gritó y soltó una explosión con toda su fuerza en la cara de Moonfish. Shouto se preguntó distraídamente si era más grande que el que usó durante su pelea con Uraraka en el festival deportivo. Cuando el humo se disipó, varios árboles humeaban y el villano estaba muy chamuscado e inconsciente. Villano débil. Bakugo escupió una cucharada de sangre en el suelo antes de mirar a Shouto, quien apenas tuvo tiempo de preguntarse sobre la expresión de alarma en su rostro antes de sentirse colapsar como un telescopio. Para cuando la sensación nauseabunda terminó, estaba rodeado de paredes de vidrio azul y ni Bakugo ni el bosque estaban a la vista. Uraraka y Tsu adoptaron posiciones de batalla mientras miraban al villano frente a ellos. ¿Qué tipo de persona corta a alguien de la nada? Tsu dijo, ¿quién te crees que eres? La niña lo señaló con un cuchillo ensangrentado, soy Toga. Ustedes dos son súper lindas, Uraraka y Asui. Ella debe saber quiénes somos del festival deportivo, dijo Uraraka. Pero no sabemos nada sobre ella, así que estamos en desventaja, respondió Tsu. No hay suficiente sangre, hizo un puchero Toga. Normalmente, la chuparía directamente del corte para que fluyera, pero no hay tiempo. No se preocupen, chicas, mi nuevo y divertido juguete comenzará a bombear tan pronto como la clave. Se llenará en poco tiempo. Ella los miró desde debajo de sus pestañas. ¿Quién es la primera? Tsu lanzó a Uraraka al aire con su lengua en el momento en que Toga comenzó a correr. Tienes que volver al campamento.
Tenemos permiso para defendernos, no contraatacar. Ah. Tsu gritó cuando Toga le cortó la lengua. Tsu. Gritó Uraraka. Toga se detuvo por un momento. Tsu. Eso es tan lindo. Creo que también te llamaré así. Tsu retrocedió con miedo, solo mis amigos me llaman así. Toga se echó a reír mientras sujetaba a Tsu contra un árbol con una aguja, supongo que eso significa que somos amigos entonces. Eres tan linda cuando sangras. Aléjate de ella. Gritó Uraraka. Toga se volvió y se acercó a ella con el cuchillo, pero Uraraka usó sus artes marciales Gunead y la inmovilizó contra el suelo. Eso fue increíble, Ochako. Ochako. Eres linda también. Toga la apuñaló en la pierna y dejó que su máquina extrajera la sangre. Uraraka. Aizawa gritó su nombre mientras corría hacia el claro y activaba su peculiaridad. Aizawa-sensei. Tsu gritó de alivio, tiene que ayudarla. Toga saltó lejos de Uraraka y corrió hacia el bosque, no tengo ganas de que me maten esta noche, se rió, adiós. Uraraka, Aizawa se arrodilló junto a ella en el suelo, estás herida. Ella negó con la cabeza, no está mal. Bien, asintió, luego se puso de pie, vuelve al campamento, he despejado el bosque entre aquí y allá, así que estarás bien si te das prisa. Uraraka asintió y las chicas estaban a punto de irse cuando escucharon un crujido en los árboles. Los tres se tensaron y se prepararon para luchar, pero en lugar de un villano, fue Bakugo quien entró en el claro. Llevaba a otro estudiante en la espalda y parecía a medio camino entre explotar y llorar. Bakugo. Aizawa dijo te emparejaron con Todoroki para el ejercicio, ¿dónde está? Bakugo negó con la cabeza, se lo llevaron. Esos malditos bastardos robaron Ikki Hot. A Aizawa se le cayó el estómago, esto era malo. En términos de los peores escenarios posibles, un estudiante secuestrado estaba bastante alto en la lista, ¿viste a dónde lo llevaron? Bakugo volvió a negar con la cabeza, era un idiota con un abrigo amarillo. Ikki Hot se comprimió como una jodida canica y despegó a través de las copas de los árboles. Traté de seguirlos, pero, hizo una mueca, abusé de mi peculiaridad luchando contra el que estaba tratando de matarnos y el bastardo fue demasiado rápido para que yo lo siguiera a pie. De repente, gritó y pateó la base de un árbol, me siento tan jodidamente impotente. Aizawa puso una mano en su hombro, Bakugo, tú y las chicas lleven a este estudiante a un lugar seguro. De todos modos, no hay mucho más que puedas hacer aquí si estás sufriendo un agotamiento peculiar. Encontraré a Todoroki. Bakugo parecía que quería discutir, pero en cambio se burló, bien. Se dirigían hacia el este cuando les perdí el rastro. Aizawa sintió y corrió hacia el este. Era una posibilidad salvarlo, pero si había alguna posibilidad de que Todoroki todavía estuviera aquí, tenía que intentar salvarlo. Ahora solo tenemos que esperar a que los demás se reagrupen aquí. Se suponía que este lugar era difícil de encontrar debido a la pared de llamas y gas venenoso, suspiró Davi, pero parece que el gas se ha ido. Aizawa se escondió en los árboles, siguiendo al villano de llamas de antes y a un tipo llamado Duise que seguía discutiendo consigo mismo. En un momento dado, había visto a Oyama escondido detrás de unos arbustos, pero Aizawa acababa de llevarse un dedo a los labios y le indicó que se fuera. Aizawa no quería nada más que derribar a ambos villanos en este momento, pero se contuvo. Bakugo había dicho que el que robó a Todoroki tenía un abrigo amarillo, y el bosque era lo suficientemente grande como para que Aizawa nunca pudiera encontrarlo por su cuenta. Su única esperanza era seguir a Davi y Duise hasta el punto de encuentro y recuperar a Todoroki del villano que lo tenía. Davi y Duise dejaron de caminar cuando Toga emergió de los árboles. Oye, loca, ¿conseguiste la sangre? ¿Cuántos tipos diferentes? Preguntó Davi. Una persona. ¿Solo uno? Duise se quejó, buen trabajo. ¿No se suponía que ibas a conseguir 3? Así fue como sucedió. Pensé que esos mocosos me iban a matar y luego apareció un profesional. Como sea, está bien. Duise dijo no deberías estar llena de vergüenza. Ambos cállense. Davi ordenó eres demasiado ruidoso. Bienvenido señor. Compres. ¿Tienes al niño?
Aizawa se movió en el momento en que una figura cubierta de amarillo saltó desde los árboles, lo hizo tropezar con el arma de captura y activó su peculiaridad. Un sonido rasgado llenó el claro y de repente el abrigo del señor Compres estaba hecho jirones y Todoroki estaba arrodillado en el suelo luciendo desorientado. Todoroki. Aizawa corrió hacia él y vio que sus ojos se ensanchaban antes de que una enorme pared de llamas azules bloqueara su campo de visión. Han pasado 5 minutos desde la señal, declaró una voz, vámonos. Aizawa activó su peculiaridad e intentó ver a alguien, pero las llamas eran demasiado brillantes y Davi se aseguró de permanecer oculto detrás de ellas para que Aizawa no pudiera verlo. Cuando las llamas finalmente desaparecieron, Aizawa preparó su arma de captura para la pelea y buscó a los villanos a su alrededor. Pero todo lo que vio fue un bosque vacío. Shouto se despertó aturdido y desorientado. Para cuando estuvo lo suficientemente consciente como para mirar alrededor de la habitación, lo habían atado a una silla con esposas supresoras de Kirk. Un hombre con cicatrices de aspecto doloroso se sentó en una silla frente a él, pero por lo que Shouto podía ver, eran los únicos dos en la habitación. «Hey Shouto», dijo el hombre en voz baja, «es bueno verte». Shouto frunció el ceño levemente, no entendía por qué un villano, incluso uno que acababa de secuestrarlo, estaba feliz de verlo. «¿Quién eres tú?». El hombre sonrió levemente, «Me llamo Davi, pero creo que puedes adivinar que ese no es mi nombre real». Se inclinó hacia adelante, «En realidad nos conocimos una vez, antes de que me salieran estas cicatrices. Se supone que debo saber quién eres». Davi se encogió de hombros, «No es como si conocieras a mucha gente en ese entonces. Ese bastardo en llamas te mantuvo aislado para que nadie pudiera distraerte de tu entrenamiento». Eso hizo que Shouto se detuviera. Nunca había escuchado a nadie hablar de Endeavor de esa manera, con el mismo odio intenso que él mismo sentía. En contra de su mejor juicio, descubrió que le agradaba al villano que lo había secuestrado. Pero, ¿cómo se enteró del aislamiento de Shouto? «Mi cabello era rojo entonces, también, un poco como el tuyo». Davi continuó, produciendo una llama azul brillante y mirándola parpadear con brillantes ojos verde azulado. Shouto se sacudió la cabeza, tratando de pensar en quién podría ser este tipo. Cabello rojo, como su lado izquierdo, fuerte llamarada, como su lado izquierdo, ojos verde azulado, como, los ojos de Shouto se agrandaron. «¿Touya?». El hombre sonrió, «Hola, hermanito». Aizawa apoyó la cabeza en sus manos mientras se sentaba en la sala de interrogatorios esperando a Tsukauchi. Docenas de estudiantes heridos por el gas o por los otros villanos, otro en estado crítico por la peculiaridad desenfrenada de un compañero de clase, un héroe profesional secuestrado, un estudiante secuestrado y un niño muerto, Kouta. Los 3 villanos miserables que habían logrado capturar no eran nada en comparación con el horror absoluto que había sido el campo de entrenamiento. Aizawa miró hacia arriba cuando escuchó la puerta abrirse. Tsukauchi lo miró con simpatía y puso una taza de café frente a él. «¿Cómo lo estás llevando?». «No pude salvarlo», Aizawa dijo, «yo sabía que lo habían llevado y estaba tan cerca, pero en el último momento, yo estaba demasiado débil». Miró al detective. «¿Qué clase de profesor permite que secuestran a su alumno?». Tsukauchi suspiró, «Estamos lidiando con villanos de élite como los que no hemos visto desde antes del debut de All Might. La culpa de este incidente es de ellos y solo de ellos. Este fue el mismo grupo que logró matar el símbolo de la paz, así que no te culpes por no poder eliminarlos a todos. Dicho esto, necesitamos tu declaración del incidente. Tal vez pueda ayudarnos a encontrar a Todoroki a tiempo». «¿Sabes por qué se lo llevaron?», preguntó Aizawa. Tsukauchi negó con la cabeza, «Esperábamos que lo supieras. Lo mejor que se nos ocurre es que probablemente fue secuestrado para usarlo como palanca contra Endeavor. Estos villanos están apuntando a la propia sociedad de héroes, por lo que estaría en línea con sus objetivos». Aizawa sintió, «Lo primero que supe del ataque fue cuando Mandalaya envió el mensaje. Dejé a Vladkin con los otros estudiantes y fui a pelear. Tan pronto como dejé el edificio principal, me enfrenté a un usuario de llamas que insinuó que estaban detrás de los estudiantes. Traté de interrogarlo, pero se disolvió en una sustancia viscosa antes de que pudiera sacarle información. Cosa muy pegajosa».
Tsukauchi preguntó. Pensé que dijiste que tenía un capricho de fuego. Lo dije, suspiró Aizawa, creo que la sustancia pegajosa era una especie de peculiaridad de clonación perteneciente a otro villano. Tsukauchi asintió. ¿Qué pasó después? Saqué a muscular mientras intentaba perseguir a uno de mis estudiantes. Luego fui al bosque, enviando a los estudiantes con los que me encontraba de regreso al campamento. Acababa de salvar a Uraraka Yasui cuando Bakugo me encontró y me dijo que Todoroki había sido secuestrado por un villano con un abrigo amarillo que lo comprimió en una canica. Busqué y encontré al villano de la llama con el que luché antes hablando con otra persona. Lo seguí hasta que vi al villano que se había llevado a Todoroki, luego cancelé su peculiaridad, que liberó temporalmente a Todoroki. Apretó los dientes, entonces todo se fue a la mierda. El usuario del fuego usó sus llamas para bloquear mi campo de visión. No pude verlo para cancelar su peculiaridad y tampoco pude ver a ninguno de los otros villanos. Para cuando las llamas desaparecieron, se habían ido, llevándose a Todoroki con ellos. ¿Qué aspecto tenían los villanos? ¿Puedes darme alguna característica física? Aizawa asintió. Empecemos con el usuario del fuego, dijo Tsukauchi. ¿Cómo era? Alto, cabello negro, ojos verde azulado. Su piel estaba pálida, pero su cuello y brazos, así como parte de su rostro, estaban cubiertos de grandes cicatrices de quemaduras que parecían estar cosidas con su piel normal. Tsukauchi hizo una pausa en su toma de notas. ¿Dijiste que sus cicatrices estaban cosidas? Tan pronto como Aizawa dijo que sí, Tsukauchi se puso de pie y abrió la puerta. Sansa, tráeme los informes sobre la operación de estadísticas. ¿Qué ocurre? Preguntó Aizawa. Nada, sonrió Tsukauchi, pero podríamos tener una ubicación de la Liga de Villanos. Padre nos dijo que habías muerto. Davi se burló y puso los ojos en blanco. Sí, porque después de toda la mierda que ha hecho ese tipo, definitivamente trazará una línea al mentir. Shouto frunció el ceño. Tenía sentido, demasiado sentido en realidad, pero todavía no estaba seguro de que Davi estuviera diciendo la verdad. Si realmente eres mi hermano, dijo con sospecha, ¿qué hacíamos los fines de semana cuando Endeavor se reunía con la comisión de héroes? Los ojos de Davi se iluminaron. Mamá nos reunía a todos en la sala del frente con todas las almohadas y mantas de la casa. Luego, ella y Fuyumi hacían chocolate caliente para todos y mirábamos una película. Luego hacíamos un juego de limpieza para que no quedara rastro de lo que había sucedido cuando mi padre volviera a casa. Frunció el ceño. Detuvimos esa tradición cuando Endeavor encerró a mamá. Shouto lo miró fijamente. Ninguno de ellos le había contado a nadie sobre esa tradición para que Endeavor nunca se enterara. No había forma de que pudiera haberlo sabido, mucho menos hablado de ello con tanta felicidad, a menos que realmente fuera Touya. También recuerdo que mamá cubría tus moretones y quemaduras después del entrenamiento de Endeavor, escupió con amargura. Después que ella se fuera, Fuyumi se hizo cargo de ese trabajo. Davi miró a Shouto a los ojos. Hicieron lo mismo por mí cuando fue sometido al entrenamiento del bastardo antes de que tú obtuvieras tu peculiaridad. Tú también pasaste por eso. Shouto exhaló. Davi asintió. Fue un infierno. Me hacía trabajar más allá de los límites de mi cuerpo, produciendo fuego durante horas a pesar de que dolía. Me pateaba cuando estaba deprimido, luego me culpaba por ser débil cuando no podía levantarme de nuevo. Constantemente me recordaba que no era lo suficientemente bueno, a pesar de que era la mejor oportunidad que tenía para vencer a All Might en ese momento. Él frunció el ceño. Y cuando finalmente obtuviste tu peculiaridad, me echó a un lado como solo otro fracaso, olvidándose de todo el abuso que me había hecho a favor de abusar de ti. Lo siento. Shouto dijo. Lamento que se haya olvidado de ti. Davi se encogió de hombros. No fue culpa tuya. Lamento que tuvieras el capricho perfecto y tuvieras que pasar por ese infierno disfrazado de entrenamiento más tiempo que yo. Él rió entre dientes. Incluso cuando vivía en casa, fantaseaba con lo que haría ese bastardo si alguna vez tuviera la oportunidad. Cómo lo mataría cuando fuera lo suficientemente fuerte, incluso mientras me golpeaba contra el suelo. Lo odié incluso entonces. Miró a Shouto. Tú también lo odias, ¿no? Shouto tragó, pero asintió.
Distraídamente, sabía que, como obra maestra de Endeavor, no debería vincularse con un villano, pero Davi era su hermano que entendía. Su hermano que tenía el mismo odio ardiente que tenía por su padre. Incluso Natsuo y Fuyumi no pudieron entender, no de la misma manera. ¿Es por eso que no usas tu fuego, no? Preguntó Davi. ¿Porque lo odias? Shouto asintió, es su peculiaridad. No necesito su poder, al igual que no lo necesito a él. Davi negó con la cabeza, aquí hay una mejor opción. Shouto inclinó la cabeza en una pregunta silenciosa y Davi continuó, Endeavor te dio ese fuego para que te convirtieras en un héroe. Entonces, ¿qué pasaría si usaras ese fuego para algo que nuestro querido papá odiaría? Shouto comenzó, recordando las palabras de Midoriya en el festival deportivo, siempre puedes usarlo para hacer cosas que tu padre odiaría. ¿No te gustaría usar tu fuego para mostrarle a papá lo equivocado que estaba? ¿No te gustaría usarlo para mostrarle cuánto lo odias? Shouto pensó por un minuto. Se suponía que era un héroe, para eso lo habían criado, pero la idea de mostrarle a su padre cuánto lo había lastimado era tentadora. Padre era el que siempre estaba presionando a Shouto para que se convirtiera en un héroe, pero alguna vez había querido eso. Tal vez lo había hecho una vez, cuando era un niño pequeño, antes de que su madre fuera obligada a alejarse de él, pero ese pequeño deseo había sido quemado y expulsado de Shouto tras una década de abuso. La única razón por la que estaba incluso en Oa fue por lo que quería su padre. Pero, ¿qué quería Shouto? Apretó los puños mientras el odio que ardía en su corazón se hacía aún más caliente. Quería mostrarle al mundo qué tipo de persona era Endeavor realmente y herirlo como había herido a Shouto. Quería lastimar a todos los que pensaban que los héroes eran perfectos y siempre salvarían el día. Quería demostrarles que los héroes no eran dioses. Quería herir a todos los héroes que debían saber lo que estaba pasando, pero que ni una sola vez vinieron a salvarlo. Miró a su hermano con fuego en los ojos. Entonces, Shouto, preguntó Davi, ¿no te gustaría ser un villano? Odio ser el que lo diga, pero voy a hacerlo y preguntar, dijo Yamada, present en mí que existe la posibilidad de que Todoroki haya sido secuestrado porque la liga pensó que tenía One for All. Nezu negó con la cabeza. No deberían haberlo hecho. Por eso continuamos con el festival deportivo como lo hicimos, a pesar de la muerte de All Might. Todas las peculiaridades de los estudiantes estaban a la vista y ninguna de ellas era similar a la de All Might. Habiendo dicho eso, dijo Tsukauchi, estamos bastante seguros de que All for One está detrás de la Liga de Villanos. La existencia del Nomus lo confirma. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Midnight preguntó. No podemos simplemente dejarlo solo, no si va a perseguir a nuestros estudiantes. Siquiera tenemos otra opción. Snipe preguntó si All for One es realmente tan fuerte como All Might en su mejor momento, ¿cómo se supone que vamos a contrarrestar eso? Si su peculiaridad es lo que lo hace tan fuerte, dijo Aizawa sombríamente, entonces tendremos que quitárselo. Los profesores se miraron y asintieron. Derrocarían a este villano sin importar cuán fuerte fuera. Se lo debían a Todoroki. Shouto se sentó sin ataduras en la barra, mirando con una mezcla de diversión y horror mientras Davi trataba de golpear a un Shigaraki cada vez más enfurecido con cacahuetes. Toge estaba sentada a su lado, animando a Davi mientras una de las personalidades de Duise hacía lo mismo y la otra le suplicaba que dejara de molestar a Shigaraki por el bien de ellos. Kurohiri simplemente negó con la cabeza con cariño y continuó limpiando vasos. Ya había más amor y camaradería en este grupo de lo que Shouto alguna vez había sentido en casa y no estaba muy seguro de cómo lidiar con eso. Entonces, Todoroki, veo que tomaste la decisión correcta. Shouto miró hacia arriba en estado de shock para ver a una sonriente Midoriya sentado en la ventana. Midoriya, ¿qué estás haciendo aquí? Toga casi lo derriba cuando pasó junto a él y echó sus brazos alrededor de Midoriya, quien le devolvió el abrazo sin dudarlo. Min-chan. Min-chan. Estás de vuelta. Master Min, dijo Kurohiri, es un placer, como siempre. ¿Puedo traerle una bebida? Los ojos de Shouto se agrandaron. Midoriya era Master Min. Miró para ver a Midoriya negando con la cabeza, me temo que estoy aquí por negocios esta vez, no por placer. Entonces ve al grano. Shigaraki refunfuñó.
Midoriya finalmente se había desenredado de los brazos de Togas y suspiró, solo pensé que a ustedes les gustaría saber que los héroes y la policía se están reuniendo afuera. Parece que están planeando una redada para rescatar a Todoroki. Miró a Shoto y le dio una sonrisa de complicidad, lástima que sea un poco tarde para eso, ¿eh? Shigaraki se rascó el cuello, héroes molestos. ¿Cómo nos encontraron? Tramposos. Ahora Tomura, Shoto se estremeció cuando una voz desconocida salió de la televisión, no importa cómo supieran dónde encontrarlos. Todo lo que importa ahora es que Master Min tuvo la amabilidad de contarnos sus planes. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que ataquen? Midoriya se encogió de hombros, 1 hora como máximo. Si yo fuera ellos, probablemente usaría la conferencia de prensa planeada como tapadera. ¿Puedo sugerir retirarnos? Kurohiri dijo con calma. Tenemos otras propiedades que los héroes no habrán descubierto, y Master Mind nos ha dado tiempo más que suficiente para limpiar esta ubicación. Shigaraki dejó de rascarse, supongo que tienes razón, Kurohiri. Vamos, chicos, tomen sus cosas y vámonos. Kurohiri ya estaba ocupado deshaciendo sus vastas reservas de alcohol mientras muchos de los otros se iban para empacar. El propio Shoto no tenía nada que hacer, ya que no se molestaron en agarrar ninguna de sus cosas cuando lo secuestraron. Dirigió su atención a Midoriya, que vestía lo que ahora reconocía como el disfraz de villano de Master Min, pero con la capucha y la máscara hacia abajo. ¿Eres miembro de la liga? Midoriya se rió y negó con la cabeza, no, he descubierto que trabajo mejor si no me ato a ningún grupo. Pero he hecho algunos trabajos para la liga ahora y me gusta trabajar con ustedes. Shoto comenzó cuando Midoriya se refirió a él como parte de la liga. Cuando aceptó convertirse en villano con su hermano, unirse a la liga no había estado realmente en su mente, pero, supuso que eso era lo que había hecho, no. Era extraño que lo llamaran parte de un grupo, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. Sacudió la cabeza. Pero te presentaste en persona para el ataque del Uso. ¿Por qué ir tan lejos si no eras miembro? El rostro de Midoriya se agrió, matar a All Might fue personal. Shoto esperó a que continuara, pero parecía que había dicho todo lo que iba a decir sobre ese tema, así que Shoto hizo otra pregunta entonces, ¿por qué nos estás ayudando ahora? Por lo que dicen las noticias sobre Master Min, la mayoría de las veces esperas a que la gente te contrate, pero no te importa lo que hagan cuando no te consultan. Midoriya sonrió suavemente, veo mucho de mí mismo en ti Todoroki. Fui abusado durante años por la persona que se suponía que era mi héroe, mientras que las personas que se suponía que debían protegerme hicieron la vista gorda. Nadie me salvó nunca, no porque no pudieran, sino porque nadie quiso hacerlo. Desde que me convertí en villano, he sido más feliz que nunca y quiero lo mismo para ti. Simplemente no podía dejar que volvieras a vivir en el infierno, no cuando tenía el poder de sacarte. Shoto se ruborizó. A nadie le había importado su felicidad antes, y ciertamente no a su padre. Y sin embargo, aquí estaba Midoriya, actuando como si la felicidad de Shoto fuera lo suficientemente importante como para trabajar. Incluso en el festival deportivo, antes de que Shoto siquiera considerara convertirse en un villano, Midoriya estaba allí, haciéndole saber que él era más que el abuso de su padre. Todoroki. ¿Estás bien? Midoriya lo miraba con preocupación. Shoto. Él respondió antes de que pudiera ayudarse a sí mismo y se sonrojó un poco más. Ya no quiero usar el apellido de mi padre. Izuku sonrió y asintió con la cabeza en comprensión, sonrojándose un poco él mismo. Está bien Shoto. Puedes llamarme Izuku, si quieres. Aizawa se agachó en una azotea a medio camino entre los dos lugares de incursión. Blood King y el director Nezu acababan de comenzar la conferencia de prensa, lo que significaba que casi era hora de terminar. Aizawa estaba agradecido de que su peculiaridad fuera parte del plan para no tener que lidiar con los buitres. No podía imaginar el desastre que habría sido si los villanos se hubieran llevado a otro estudiante, como Bakugo. Aizawa se estremeció. Si se hubieran llevado a Bakugo, la escuela habría sido culpada por difundir su comportamiento violento y UA estaría en muchos problemas. Tal como estaban las cosas, la culpa recaía únicamente en los villanos, por ahora, pero aún se consideraba necesaria una conferencia de prensa para este gran incidente.
Una voz se escuchó por su auricular: la fábrica de Nomus ha sido asegurada. Gracias, ves Genis, dijo la voz de Tsukauchi, tú y tu equipo estén atentos. Los villanos podrían intentar recuperarlos. Aizawa suspiró: uno menos, uno para ir. Si tuviera que adivinar dónde All For One mostraría su rostro, apostaría por el bar, ya que ahí es donde tenían a Todoroki y donde se encontraban la mayoría de los villanos. Eso significaba que la parte más difícil de la misión aún estaba por llegar. Delivery de pizza. Edgesod gritó, luego asintió con la cabeza hacia Gandorka, quien usó un ataque sónico para derribar la pared. Kamui Woods corrió tras él, listo para su primera batalla importante desde que fue herido por Mastermind meses atrás. Todo claro. ¿Qué? Edgesod abrió la puerta y entró. ¿Dónde están? Los héroes miraron alrededor de la habitación por un momento antes de ver una nota adhesiva amarilla pegada al mostrador. Se acercaron para leerlo. Nos perdieron. Tenemos un problema. Aizawa frunció el ceño ante la voz de Edgesod. No están aquí. ¿Qué quieres decir con que no están allí? Endeavor gruñó. Lo habían enviado a la fábrica de Nomu, ya que su incendio era una de las pocas cosas que podían dañar a un Nomu y les preocupaba que todo esto pudiera ser una trampa complicada para el héroe número 1. Quiero decir, el único letrero de alguien aquí es una nota que dice: nos perdieron, con un guiño. Obviamente sabían que íbamos a venir. Aizawa ignoró la perorata frustrada de Endeavor. Si los villanos no estaban en el bar, ¿dónde estaban? ¿Y cómo recuperarían a Todoroki? De repente, la radio se quedó en silencio y hubo una explosión en la distancia. Geanist, habla, ¿qué diablos está pasando allí? Aizawa contuvo la respiración, pero no hubo respuesta. Aizawa, ve a ayudarlos. Aizawa corrió lo más rápido que pudo a la fábrica de Nomu y casi saltó de un techo antes de darse cuenta de que el edificio que se suponía que estaba allí, ya no estaba. No necesito tu peculiaridad, decía una voz, no encajaría bien con la disposición de Tomura. Un gruñido y Aizawa miró hacia abajo para ver los ojos de Bes Genis vidriosos cuando un hombre con una máscara negra le abrió un agujero en el estómago. Endeavor estaba comenzando a levantarse con rabia en sus ojos, mientras que Tijera había quedado inconsciente por el golpe. Tsukauchi, susurró Aizawa en su radio, tengo los ojos puestos en All For One. Mis disculpas, héroes, dijo All For One, pero simplemente no puedo permitir que se lleven estos Nomu. Son esenciales para el éxito del joven Tomura. Ríndete, villano. Endeavor declaró, no tienes a dónde huir. All For One se rió entre dientes, si quisiera huir, no podrías detenerme. Endeavor le disparó una ola de fuego, pero All For One simplemente se hizo a un lado y dejó que las llamas pasaran a su lado sin causarle daño. Endeavor gruñó, Flash Fire Fist, Jedburn. Usó ambas manos para crear una ola masiva de llamas. Cañón de aire más extremidades como resorte, dijo All For One con calma mientras una ola masiva de viento desvió las llamas, enviándolas volando hacia un banco de apartamentos que fue engullido en unos momentos. Los gritos sonaron desde los apartamentos y Aizawa juró, Tsukauchi, trae refuerzos o alguien aquí. No puedo intervenir todavía, no si queremos capturar a este bastardo. Ya lo llamé, dijo Tsukauchi, espera refuerzos y sigue el plan. All For One y Endeavor siguieron luchando, sin golpear al otro, pero aumentando el daño colateral con cada ataque. Flame Tornado. Endeavor gritó, saltando en el aire y usando sus llamas para impulsarlo hacia adelante mientras giraba hacia el villano. Cañón de aire más extremidades en forma de resorte, refuerzo cinético X4, potenciador de fuerza X3. Parecía casi aburrido cuando su ataque lanzó al Endeavor directamente a través de los edificios cercanos. Ya debilitados por el fuego, comenzaron a colapsar casi de inmediato. Fue solo usando su fuego para derretir la roca que Endeavor logró sobrevivir. No iba a durar mucho más si esto seguía así. ¿Están todos en posición? Aizawa susurró con impaciencia y casi suspiró de alivio cuando un coro de afirmaciones llegó por la radio. Aizawa se quitó las gafas y las dejó en el techo. Power Loader le había hecho una versión especial de su disfraz de héroe solo para esta pelea. Se parecía principalmente a su estándar, excepto que este estaba hecho para resistir el calor de las llamas del esfuerzo y tenía una capucha y una máscara que se levantaba para proteger su cabello y rostro.
Finalmente se puso las nuevas gafas, todavía pintadas de oro, pero esta vez completamente encerradas con un efecto espejo. Un regulador de temperatura se envolvió alrededor de su pecho y lo encendió, temblando por el frío artificial. Después de que terminó de ajustarse su nuevo traje, Aizawa respiró hondo y saltó del edificio, aterrizando rodando. All For One y Endeavor seguían intercambiando golpes mientras Aizawa se acercaba. A pesar de que estaba a la vista, All For One no pareció notarlo, que fue cuando Aizawa notó que su máscara no tenía agujeros para los ojos. Debe estar usando algún tipo de visión de calor infrarrojo para ver, lo que hizo a Aizawa casi invisible en las llamas. Estupendo. La pelea cambió y Endeavor lo vio, asintiendo en silencio y retrocediendo unos pasos para poner cierta distancia entre él y All For One. Aizawa corrió para pararse entre los dos luchadores para poder ver All For One, pero no Endeavor, y activó su peculiaridad. Ahora. Prominence Burn. Un enorme rayo de fuego pasó a su lado, pasando rápidamente de naranja a azul, y Aizawa comenzó a sudar mientras el regulador de temperatura de su traje luchaba por mantenerse al día. Mantuvo su peculiaridad todo el tiempo que pudo, pero finalmente tuvo que parpadear. Midnight. Gritó por encima del ruido de las llamas y Endeavor detuvo su ataque. Midnight rápidamente salió corriendo de detrás de un edificio y aumentó su peculiaridad con toda su fuerza, envolviendo por completo el área en una niebla púrpura. Aizawa escuchó a Endeavor caer al suelo detrás de él y vio a All For One colapsar frente a él, muy quemado, pero no muerto. Cuando el gas se aflojó y la policía rodeó el área, Aizawa finalmente cerró los ojos. Así que vamos a ver si lo entiendo, dijo Izuku concisamente. ¿Quieres que me una a su pequeño yakuza, en lugar de tenerme en un papel de consultoría, como fue el acuerdo de cuando me presenté aquí? Overall simplemente no parecía impresionado. Has hecho algunas cosas impresionantes en tu corta carrera, dijo, rascándose la muñeca, pero con la reciente derrota de All For One, los villanos buscarán un líder para llenar ese vacío de poder. Tus acciones infunden miedo en los corazones de las personas, pero no tienes visión. No hay plan para la sociedad más allá de ganar dinero rápido. Tengo un plan y una visión del mundo sin la infección de peculiaridades. Una visión con la que sin duda estás de acuerdo, siendo tú mismo poco peculiar, si los rumores son ciertos. Apretó el puño. Ponte a mis pies y te mostraré lo bien que puedo usarte. Creo que deliberadamente me malinterpretas, Overall. Izuku apretó los dientes. No tengo intención de unirme a ningún grupo, ni me importa particularmente lo que le suceda a la sociedad, como tú dices. Ni siquiera estoy tratando de ser el líder de la clandestinidad. Estoy más que feliz de dejarte que tú o Shigaraki o quien diablos tenga el deseo por el trono lo tome. Lo que valoro es tener la libertad y el poder de hacer lo que quiero cuando quiero, y eso a veces significa trabajar con grupos rivales, por lo que unirme a cualquier organización sería contraproducente para mis objetivos. Se inclinó hacia adelante, y en cuanto al tema de las peculiaridades, no presumas que sabes lo que quiero. Las peculiaridades son herramientas, nada más y nada menos. No los odio ni los veo como una infección que necesita ser erradicada, a diferencia de ti. Lo que sí odio, sin embargo, son las personas que actúan como si el mundo les perteneciera, simplemente porque tienen una peculiaridad poderosa. En otras palabras, Overall, odio a la gente como tú. Izuku se puso de pie y caminó hacia la puerta, toqueteando sus cuchillos arrojadizos y saliendo del alcance de la peculiaridad de Overall. Entonces, no. No me uniré a tu yakuza, y esta reunión ha terminado. Chronostatis trató de seguir a Mastermind cuando se fue sin ser despedido, pero Overall simplemente levantó una mano. No te preocupes, Chrono. Tengo formas de convencerlo. Miró fijamente a la puerta donde Mastermind había desaparecido. Descubre todo lo que puedas sobre Mastermind. Pronto será mi discípulo. Inko caminó a casa con una bolsa de comestibles en cada mano. Normalmente, no iría a la tienda tan tarde, pero se habían quedado sin leche y había tenido un turno tarde en el trabajo, así que aquí estaba, caminando de regreso al apartamento una hora después del anochecer. Con suerte, Izuku estaría en casa cuando ella llegara. Últimamente había pasado mucho más tiempo con sus amigos, lo que la hacía realmente feliz, a pesar de que todavía no había conocido a ninguno de ellos.
Últimamente incluso había estado enviando mensajes de texto a un chico llamado Shouto casi constantemente, algo que Inko nunca le había visto hacer antes, ni siquiera con Katsuki. Tal vez debería preguntar cuál era la comida favorita de Shouto y pedirle a Izuku que lo invitara a cenar. Quizás Himiko o Tomura incluso se unirían a ellos. Sería bueno tener finalmente caras para poner los nombres. Todo lo que sabía de ellos hasta ahora era que Shouto era dulce, Himiko tenía mucha energía y Tomura estaba un poco metido en los videojuegos. Quizás debería preguntarle a Izuku cuándo eran sus cumpleaños. Podrían comprar los obsequios perfectos juntos, tal vez incluso disfrute de un día. Sería la excusa perfecta para pasar el rato con su hijo ahora que finalmente estaba prosperando y saliendo de la extraña depresión que se había apoderado de él durante unos meses hace casi un año. Inko no pudo evitar estar orgullosa de su hijo y de cómo finalmente estaba viviendo su mejor vida porque renunció a ese sueño imposible. Ella siempre había hecho todo lo posible para disuadirlo de ser un héroe porque simplemente no era un sueño realista para alguien sin peculiaridades y no quería que él se sintiera decepcionado. Por encima de todo, Inko solo quería que Izuku estuviera a salvo, y eso incluía que no tratara de enfrentarse a villanos que eran mucho más poderosos de lo que él podría esperar. Inko no sabía qué haría si Izuku alguna vez resultaba herido. Después de que el trabajo de Isashi lo transfiriera poco después del cuarto cumpleaños de Izuku y su diagnóstico sin peculiaridades, su bebé era todo lo que tenía. Era importante que se mantuviera a salvo. Ella sabía que lo había lastimado cuando finalmente aceptó el hecho de que su sueño era imposible, pero lo superó y ahora mira. Izuku tenía amigos ahora y estaba mucho más feliz de lo que nunca había estado cuando todavía estaba tratando de ser un héroe. Y ahora que Izuku finalmente estaba feliz, eso significaba que Inko también podría estarlo. De repente, Inko sintió una mano áspera en su cuello y gritó cuando la empujaron hacia atrás en un callejón. Trató de correr, pero de repente fue golpeada por una ola de mareos y náuseas y todo lo que pudo hacer fue mantenerse de pie. «Dame tu dinero». «Ok». Ella lloró, dejando caer sus compras y sacando su billetera. Con la oscuridad y el mareo, no podía ver claramente a sus atacantes, pero parecía que todos tenían peculiaridades de tipo mutación de aves. No es de extrañar que se dedicaran al atraco, siempre había sido difícil para los tipos de mutaciones obvias encontrar buenos trabajos. «Está bien», dijo una voz que sonaba aburrida, «terminemos con esto». Inko se echó hacia atrás cuando una mano la alcanzó, pero la mano la agarró de todos modos y de repente se vio envuelta en un dolor candente. Inko no sabía cuánto tiempo había estado sufriendo, pero luego se acabó. Brevemente se dio cuenta de que se había derrumbado en algún momento y podía escuchar los pasos de sus atacantes alejándose. Una vez que se fueron y se recuperó un poco, buscó su bolso y agarró su teléfono celular, que milagrosamente seguía allí. «Hola, policía». «Mamá». Izuku gritó cuando vio a su madre sentada en la parte trasera de una ambulancia hablando con un oficial de policía mientras un paramédico la miraba. «Mamá, ¿qué pasó?» «Estoy bien, Izuku», dijo Inko. «Los paramédicos dicen que estoy mejor de lo normal. Incluso mi antiguo tratamiento de conducto se solucionó de alguna manera». Izuku hizo una pausa. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Midoriya. Soy el oficial Sansa. Parece que tu madre fue asaltada», dijo un oficial con cabeza de gato, aunque no estamos seguros de cuáles fueron sus motivaciones. Todas sus tarjetas y efectivo todavía están en su billetera. Creemos que simplemente pueden disfrutar causando dolor, ya que una de sus peculiaridades parece estar causando una inmensa cantidad de dolor sin daño permanente. Izuku estaba prácticamente vibrando de rabia en este punto. «¿Qué te hicieron, mamá?». Inko negó con la cabeza. «Uno de ellos me acaba de tocar y todo estalló de dolor durante 1 minuto o 2 hasta que todo volvió a estar bien y se fueron». «Estoy bien, Izuku». Izuku no pensó que esta situación estuviera bien por ningún tramo de la imaginación. No le importaba cuánto tiempo tomara, pensó mientras comenzaba a pasar sus manos por el cabello de su madre para consolarla, rastrearía a los matones que la lastimaron y los haría pagar. «Midoriya-san», preguntó el oficial Sansa, «¿puede darnos alguna descripción física de sus atacantes?».
Izuku se animó cuando Inko negó con la cabeza, estaba oscuro y uno de ellos tenía una peculiaridad que me mareó mucho. Lo único que noté fue que todos tenían peculiaridades de mutación de aves, así que supongo que están relacionados. Izuku se quedó quieto. ¿Tipos de mutación de aves o simplemente máscaras de aves? ¿Un capricho de los mareos o de la embriaguez? ¿Una peculiaridad que causó un dolor inmenso, o una peculiaridad que fue capaz de desmontar y volver a montar la materia hasta el punto de que incluso una endodoncia de décadas de antigüedad se había ido de repente al punto de que parecía que nunca había estado allí? Izuku envolvió sus brazos alrededor de su madre cuando finalmente se derrumbó y comenzó a llorar. No se trataba de un atraco, era una amenaza. Cuidado, sé lo que es importante para ti y no tengo miedo de matar para conseguir lo que quiero. Los ojos de Izuku adquirieron un fuego intimidante. Overhaul acababa de cometer un gran error. Fin de la parte 4. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.